análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, siempre improvisando, siempre adaptándose a las cambiantes circunstancias. Comienza Línea 1 en esta jornada de viernes 13. ¿Usted es supersticiosa, Daniela Figueroa? Sí, solo, pero también un tema práctico, pasar debajo de la escalera. Te puede pasar cualquier cosa. ¿Hay algún riesgo? Los gatos negros que crucen, ni un problema. Y el 13 me gusta. A mí me gusta el número 13. Me gusta que haya tragedia. Hay buen periodismo. Pero también, la combinación también me gusta. Pero, ¿sabes qué, Ale? El martes 13 en Latinoamérica y España es día de mala suerte, está la superstición. El viernes es el mundo más anglosajón. Así que es para los gringos nomás. Para nosotros no. Súper buena suerte. Se caiga Trump en la Casa Blanca, se dé un tropezón y se tuerzan los tobillos. Alejandro, esto queda grabado, ¿ah? Esto queda grabado. Puede favor, llegar. ¿Se puede borrar eso? ¿Se puede borrar sí, eso? Porque esto puede llegar a Estados Unidos, a Washington, sí, no a la Casa Blanca. Trump va a estar tan preocupado ¿No de lo que diga yo. Bueno, ahora sí. A ver, partamos en serio. Partimos en serio. Eso. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También Diario Usach.cl, TV Usach 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Infórmate, Cast. Infórmate, Trump. Infórmate, Boris. Todos informan acá. ¿No es cierto? Oye, yo creo. Qué linda voz tienes tú, seguro, ¿Tienes bonita voz? Creo. ¿Ah? ¿Te han dicho que tienes bonita voz? Sí, te han dicho. Mi señora. Ya, pero súper reconocible tu voz. Es impresionante. ¿En serio? Con toda la trayectoria que tienes, sí. Yo solo escucharte digo, Guillermo, es que yo no don escucho. Guillermo. Sí, yo no me escucho, por eso es el problema que uno... No, todos saben de la voz de uno compañero. y además cambia cómo se escucha. Por dentro que sí, no, pero tienes una voz muy, muy particular y... Muchas gracias. Bonita. Muchas gracias, entonces voy a repetir. Comienza aquí. Ya, Línea, Daniela Figueroa. Ya, contratado. Pongámonos serios. Lo que pasa es que es viernes y el viernes les gusta traer alegría a la gente también. ¿No es cierto? Vamos a tener además un fin de semana agradable en temperatura, Ale. Ya lo decíamos ayer, que menos de 30 grados vamos a tener además este fin de semana y se espera que para la próxima semana. A esta hora tenemos, según la Dirección Meteorológica de Chile, 14 grados, un 86% de humedad y se espera una máxima de 28. Y que, como tú bien señalas, esta máxima es cortita, ¿no? Ya la tardecita está un poquito más fresco. Mañana sábado 14, 27 la máxima y domingo 15 también 27. Así que muy, muy agradable. Veamos las callecitas de Santiago. Yo me pregunto cómo habrá quedado el Paseo Bulnes. Lo habrán limpiado, supongo, porque con todos los festejos, y no solo el tema de la moneda cuando dio el discurso el presidente Kast, sino también con la visita de la líder opositora María Corina Machado. 16.000 personas con eso dice sí, Carabineros. cifra eso, exacto. Y bueno, buen número. Ojalá que haya quedado limpiecito, porque todas las personas cuando festejan, sea de cualquier parte del mundo y por cualquier motivo, dejan sucias las calles. Así que vamos a ver. ¿Y Lollapalooza cuándo es? Ahora, comienza hoy, viernes, hasta el domingo. Qué caros que son. Yo encuentro que es impresionante la gente que paga de eso. tránsito, cada vez que pasa algo en Santiago, es atroz. Vamos a dar esas coordenadas también al término del programa. Ahora te cuento que acaban de publicar una situación de congestión en ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 19 y 10. Así que considerar tiempo extra en el desplazamiento. También alto flujo vehicular en Avenida Osa al Oriente y Poniente, entre Diagonal Oriente y Cruce de Francisco Bilbao. Considerar tiempo extra en el desplazamiento tanto en las comunas de La Reina como Peñalolén. Muestran fotografías con muchísimo flujo vehicular. Y por último también informan de la autopista central, corte de ruta por trabajos programados, esto es, trabajando para usted, el eslogan. Dicen que hasta los propios diseñadores se arrepienten y dicen que en realidad que nos quedó feo. El jefe de diseño de la SECOM dijo que era horrible, pero que era transitorio, del actual gobierno, no estoy diciendo el gobierno de Boric, sino del actual gobierno, dice que era horrible, estamos conscientes que es horrible, así que lo van a cambiar, era como transitorio. Sí, fue objeto de meme. ¿Y de burla. Paga todos esos gastos? Bueno, pero es que el digital es al diseñador, supongo, porque no creo que hayan ido a imprentas y sacar papelería. Yo creo que no, especulo. Bueno. Yo creo que no, porque para poder gastar plata pública hay que tener la autoridad. Y, sí, exactamente. O sea, vamos con el corte. Como un bochorno. Uno de los tantos. Bueno, corte de ruta, termino con esto, por trabajos programados en General Velázquez al sur, kilómetro 8,4,
sector Camino Los Ruiz, con cierre de pista e ingresos de la Ruta 5 a General Velázquez, desde las 22:30 horas de hoy y hasta las 5:30 de la mañana del sábado. Así que planificar ahí el viaje y siempre conducir con precaución. Veamos el metro de Santiago. Me llamó la atención, bueno, en realidad los viernes siempre hay mucha gente a primera hora, más que de lunes a jueves, y dice que no está operando con total normalidad toda la red disponible ese metro de Santiago, así que todo bien en esta hora punta. Vamos con la pregunta del día, ya lo decías tú también con los datos de la asistencia que determinó, ¿no? Contabilizó. Yo soy mala para contar gente, yo siempre soy un poquito hiperbólica, siempre cuento más del entusiasmo, pero 16.000, dijo Carabinero. 16.000, bueno, no hay otra fuente que haya dicho algo hasta ahora que yo sepa. La pregunta del día, que la tengo aquí en mi celular. Claro, la pregunta del día, ella recibió las llaves de la ciudad que le otorgó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Exacto. Entonces la pregunta es si fue un acto ideológico. ¿A qué responde? Claro, la primera opción. Motivo. Dos, a reconocer el liderazgo de ella, del mundo opositor venezolano, frente al régimen venezolano. Claro. Y la otra es más un aprovecharse, figurar un ratito, sí. No tuvo mayor trascendencia. Exactamente. Pero esas cosas no existen en política. Nada es inocuo y todo tiene una intención. Y hay muchas lecturas también, porque en el fondo, y hay una nota muy buena, de hecho, en el mostrador, y voy a dar los créditos correspondientes, que señala, que claro, siempre este reconocimiento de dar las llaves, de visitante ilustre y todo eso, esto es Claudia Barahona Chank, que tiene una columna muy buena en el mostrador, está asociado a aportes culturales o de cualquier índole relacionado en este caso con la comuna de Santiago. Y sabemos que la comuna de Santiago es sin duda la principal también de nuestro país porque es la homónima a nuestra capital y la más importante por todo lo que representa. Entonces, acá hay una pregunta bien importante, que ¿cuál es el mérito concreto para recibir una distinción que representa simbólicamente a toda la ciudad de Santiago? Increíble que este tema abrió polémica. Sí. A ver, la llave de la ciudad se le puede entregar a un chileno, un extranjero, cualquiera. Sí, pero que haya aportado. Visitas ilustres, qué sé yo. Y al alcalde, por lo tanto, no ha cometido ninguna ilegalidad, Mario Desbordes, sino que hizo un gesto que obviamente tiene muchas connotaciones cruzadas. Sí. Pero el tema, yo recuerdo, por ejemplo, a la alcaldesa Laquet, de la comuna de Santiago, cuando vino Barack Obama y se obsesionó con pasarle la llave de la ciudad. Claro. Y como no hubo una actividad oficial donde se le diera el espacio, él decidió tomárselo. Lo siguió por todo Santiago, a donde iba y llegaba a Laquet con su cajita con la llave, esperando el minuto, Mr. esperando. Obama. Y cuando ya se iba a ir del país, ¿Ya? no sé, alguien en la embajada se enteró de esta labor casi misionera. ¿Ya? ¿Y le tiró la llave? No, así todo. Y al final, Obama iba saliendo del hotel, creo que estaba en el Hyatt, en el Sheraton, uno de esos, y le piden, oiga, mire, está el alcalde de la ciudad y le quieren entregar un presente. Ya, dice, y lo recibe en el hall, sin ninguna solemnidad, nada. Ni un protocolo. Y tampoco. entra a Salaquet y le entrega las llaves de la ciudad y se abre, y una tremenda llave. Sí, pues. Media toscona, ningún diseño así que vamos a retro, decir que... absolutamente retro. Y el Obama lo queda mirando y le dice, ¿y esto qué abre? Ah, genial. Obvio, ¿qué hago con esto? Y bueno, él le explica que es un homenaje a las visitas ilustres de la ciudad, porque tiene ese carácter, si no nos pongamos tan grave tampoco. Buena anécdota. La recibe, la cierra y se la pasa a un ayudante y se sube a la auto. Obvio, ¿qué iba a hacer con esa llave? Claro, su vida cambió ese día. Bueno, eso a propósito de nuestra pregunta del día, que como siempre está alojada en @RadioUsach y @TVUsach. Vamos con las principales noticias de esta jornada de viernes 13 de marzo, 7:39. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la construcción de zanjas en la frontera norte como parte de las primeras medidas del gobierno de José Antonio Kast para frenar el ingreso irregular de migrantes, señalando que se busca cerrar una frontera totalmente porosa. En tanto, el comisionado para la macrozona norte, Alberto Soto,
almirante en retiro, explicó en Iquique que la medida forma parte del plan Escudo Fronterizo, versión chilena del escudo americano, coordinado con el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas para reforzar la vigilancia en la frontera con Bolivia. Y el presidente José Antonio Kast señaló que va a evaluar el otorgamiento de indultos durante su gobierno, incluidos casos de funcionarios policiales en prisión que hayan enfrentado, dijo, escenarios de violencia extrema, en el marco del estallido social. En entrevista con Chilevisión, afirmó que la facultad del indulto existe y que podría aplicarla en casos donde personas defendieron la patria. Señalemos que él había dicho que no iba a indultar a nadie. El mandatario añadió que el mecanismo también podría revisarse institucionalmente, planteando que eventualmente una comisión, y no solo una autoridad, evalúe los antecedentes de cada caso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que el proyecto de Sala Cuna Universal no puede seguir postergándose, señalando que si el gobierno logra impulsar iniciativas prioritarias en 90 días, esa reforma también debería avanzar. La senadora de Renovación Nacional recordó que trabajó durante 7 años en la Comisión de Mujer para sacar adelante la iniciativa y planteó además la necesidad de un fast track legislativo 2.0 en materia de seguridad. A su juicio, con la derecha en Palacio de la Moneda y liderando ambas cámaras del Congreso, no hay excusas para avanzar. El Movimiento de Liberación Homosexual Móvil alertó que el ataque contra el ex constituyente Rodrigo Rojas Vade podría tratarse de un posible crimen de odio con razones políticas. Rojas Vade fue hallado gravemente herido durante la madrugada del día 11, ¿no? Del mismo 11 fue, ¿no? En la ruta 78, maniatado, con golpes en la cabeza y mensajes escritos en sus brazos. La líder opositora venezolana María Corina Machado encabezó en Santiago una multitudinaria concentración de la diáspora venezolana en el sector del Paseo Bulnes y Parque Almagro. Se reunió con más de 16.000 personas según Carabineros. La dirigente destacó el rol de los migrantes y afirmó que nada detiene el amor de las familias venezolanas. La actividad se realizó en el marco de su visita, fue invitada especial al país por el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Chile y Estados Unidos firmaron una declaración para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras en el marco de una reunión entre el presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. El acuerdo fue suscrito, más que un acuerdo, es un memorando todavía, pero por el canciller Francisco Pérez Maquena y Landau, y busca fortalecer la cooperación bilateral en recursos estratégicos para la economía y la seguridad internacional. Estados Unidos autorizó temporalmente la compra de petróleo de Rusia para contener el alza de precios internacionales por la guerra contra Irán. La medida anunciada por el secretario del Tesoro Scott Bessent permitirá ventas y entregas a nivel mundial hasta el 11 de abril. Según la autoridad, si se levantaran plenamente las sanciones al Kremlin, cientos de millones de barriles podrían ingresar al mercado energético global. 7:42. Conectémonos con nuestra estación editorial. Temitas para ir preparando. Vamos a analizar más en detalle, pues son más complejas. Otras que pasaron así un poquito, no porque lo anuncie el presidente, porque si no, realmente le preguntan cosas. Y dijo que están estudiando caso a caso. ¿Qué cosa? El eventual indulto a uniformados condenados en el marco del estallido social. Y dijo que si se avanza en esa materia es solo con un fin, recuperar la paz con el diálogo. Ese es un tema que va a levantar polémica por la naturaleza de los casos. Ahora, si es caso a caso, bueno, todos los presidentes han evaluado caso a caso. Si una norma general, distinto, porque también no puede haber impunidad en un país porque entonces se resiente la justicia. Solo como datos. Sí. No son muchos los casos, sino, no es necesario una comisión, porque como lo pillaron de sorpresa, ha hablado de comisión, para que no sea una sola persona, tiene miedo de liberar a alguien que después se demostró que efectivamente ha cometido crímenes. En el marco del estallido social, hay, según un reportaje de documenta.bot, la bot, así se llama, más conocido, que en el estallido social 67 agentes del Estado han sido condenados, 11 recibieron penas de cárcel,
después de 4 años, y el documento fue rastreando y analizando 40 fallos condenatorios que se habían dictado hasta el momento de la crónica in commento. La mayoría en Carabineros, pero también la inmensa mayoría cumplen condenas con pena sustitutiva de libertad y que la ley Naín Retamal, por lo demás, permitió una rebaja en uno de los casos, además de la absolución de 5 uniformados, uno de los cuales fue elegido diputado. El Ministerio Público y el Poder Judicial, Zamora, por su parte, ¿no? sí, Zamora. claro, el nuevo diputado, y que por el caso de otro diputado, ¿no? O sea, aquí se van a dar las historias más impresionantes. No, Bueno, es Crespo el del otro diputado. Sí, bueno, claro. él fue Zamora también el de Pío beneficiado. Nono, que fue, digamos, sobreseído, que no había sí. culpa, ¿te acuerdas? Y Crespo es de caso Gustavo Gatica. bueno, ese último. Claro. Bueno, lo que ha llamado mucho la atención en esto es que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han soltado esta información. Están bajo reserva. No sé la razón, falta de transparencia, crónico de nuestras instituciones, no veo por qué esto pueda ser secreto de Estado, son absolutamente legítimas. Y el detalle del informe de Documenta revela que de 67 agentes del Estado, 59 pertenecen a Carabineros, 7 al Ejército y 1 a la Armada. Y que el 70% de los condenados accedió a penas sustitutivas que le permiten o permitieron cumplir su castigo en libertad. Además, otro se les consideró el tiempo que estuvieron en prisión preventiva y por lo tanto no hubo una pena efectiva posterior al fallo. Y por lo tanto, en el último conjunto de casos, penas efectivas de cárcel, hay 11 Solo efectivos. 11, ¿Cómo claro. no hacer una comisión, esto y todas estas cosas, rimbombancia? Son 11 casos y, bueno, son los más graves. Por eso que también hay que estar atento, porque una cosa es el reencuentro nacional, otra son los accidentes, otras son las circunstancias, pero... ¿Y la autonomía de la justicia? No es que autonomía. Pero el presidente tiene esa facultad, si también sí, digamos las sabemos. cosas como son, no sería ilegal. El problema es si es conveniente, puede entrar como en las primeras medidas, empiece con esa agenda que muchos temen y que radicaliza a la oposición, sobre todo a los sectores más dados a la protesta social, etcétera. ¿Es prudente o no prudente? Porque lo puede hacer más calladito. Pero en fin, también está el tema del principio de justicia. Exactamente. O sea, la impunidad no le hace bien a nadie. Y no olvidemos que hay casos clarísimos de violencia absolutamente injustificada, de adulteración de documentos de parte de la policía, sobre todo Carabineros, de amenazas de muerte a testigos. No, lo que hay detrás no es llegar y soltar. Ale, y por otro lado, el presidente José Antonio Kast, antes de asumir, e incluso antes, no sé si en plena campaña o previo, pero poquito antes, había dicho que no iba a indultar a nadie. Se le preguntó, porque además recordemos que fue muy criticado, más allá también de los errores en esta nómina, el expresidente ahora, Gabriel Boric. Y dentro de no solo acá, nuevamente se contradice, vemos varios puntos, también el tema del sueldo, qué sé yo, pero este tema lo había dejado muy claro que no iba a indultar a nadie. En una de las entrevistas de la ronda que revisó ayer desde La Moneda el presidente Kast, fue consultado sobre un caso especial, porque se le vio cercano, él retrocedió, ¿te acuerdas cuando estábamos nosotros ahí relatando lo que veíamos en la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional? Él se devuelve para saludar a la senadora Fabiola Campillay, que fue en este sentido un gesto bastante bonito, ¿no? De él, la saludó como Fue un gesto corresponde. De reparación. Pero respeto. también dentro de estos casos que tú estás muy bien relatando de Documenta.labot, se habla del caso con sentencia sobre los 10 años. Y ahí está el capitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien fue quien le disparó esta bomba lagrimógena en el rostro a la hoy senadora Campillay, dejándola ciega. Así que, y ahí dice además que los datos muestran que los más recurrentes fueron los veredictos de 541 días. Por caso, pero bueno, 27% de los casos, y seguidos por los de 5 años y 800 días y 61 días. Así que vamos a ver, ahora, la ley Naín Retamal, Ale, no es retroactiva, ¿no? No. No debería aplicarse también en estos casos en específico. Mira, si algo aprendió uno por viejo, no por diablo, es que... Pensé que por sabio. No, por viejo. Por viejo. Ahí va, la experiencia. Uno ha visto tanto, los jueces son oficialistas. Siempre. Leen el signo de los tiempos. Bajo Pinochet fueron sumisos, denegaron justicia, les dio lo mismo, mantuvieron sus carreras, unos poquitos
y que quedaron muy menoscabados por mucho tiempo en sus carreras y muchos salieron sin haber logrado los méritos para ascender. Pero en el caso de muchos de esta gente que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué? Condenado, ¿Sí? la justicia es muy rara. Sí. Los jueces miran para el lado y ven el detalle. Cualquier señal, un proyecto de ley que despierta entusiasmo, un debate público, cualquier cosa, Sí. se van por el lado del poder, nunca de la ciudadanía, con excepciones rarísimas que sí las hay y que son meritorias. Por supuesto. Ale, ayer tú hablaste mucho de que extrañabas Demasiado. y recalcabas la circunscripción que tú representaste como senador. Antofagasta. Vamos a Antofagasta porque son las 7:50 y vamos a nuestra entrevista muy importante. Entrevistas en línea 1. Bueno, el presidente José Antonio Kast inició además, lo decíamos, su gobierno con estos 6 decretos. El mismo 11 de marzo por la noche, antes de su discurso en La Moneda, en el balcón de La Moneda. Y para enfrentar lo que él ha llamado, e insiste todavía, el gobierno de emergencia. Y dentro de lo que destacan sin duda la seguridad de la migración, con foco en la frontera norte, cuando ha hablado de la macrozona norte, ¿no? Y entre las medidas ordenó construir barreras físicas en pasos críticos de la macrozona norte, incluso zanjas en sectores usados para el ingreso irregular y desplegar más militares para reforzar la vigilancia. Acciones que forman parte de este plan que señalábamos, escudo fronterizo, que busca fortalecer el control territorial y la coordinación institucional. ¿Con quién conversamos a esta hora de la mañana? Con la alcaldesa o alcalde de Antofagasta, Sacha Rasmilich. El alcalde, sí. Sacha Rasmilich. Son mucha influencia croata en Antofagasta. ¿Tú sabes? En Exacto. Antofagasta y Punta Arenas. Está en contacto ya con nosotros, alcalde. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Encantado, muchas gracias por la invitación. Disculpen si es que voy aquí con manos libres, voy a caminar a la municipalidad en este minuto. Muy bien, y además puntual, llegando, así corresponde a los alcaldes de Antofagasta, trabajadores duros. Pero, bueno, primero felicitaciones porque usted fue electo en las últimas elecciones. Exacto. Hubo un cambio ahí. Sí, 1 año 3 meses en la administración, primer alcalde de centro derecha de partido militante en 82 años, así que estamos muy contentos por este giro que ha dado Antofagasta. Bueno, ¿y se porta bien la oposición ahí? ¿Colabora? Sí, bastante bien. Ahí hemos tenido bastante diálogo, harto trabajo colaborativo con mis concejales, con las diferentes directivas regionales de los partidos. De hecho, almorcé el día martes con la delegada presidencial saliente para dejarle mis mejores deseos. Así que siempre es una cosa muy cívica. Aprendan, ¿ah? Aprendan. Alcalde, aprendan, Antofagasta. Oiga, bueno, vamos a materia. A lo que nos convoca. Primero preguntarle, según lo anunciado con estos decretos por el presidente Kast en relación a la macrozona norte, ¿qué le parece en términos generales? Donde hay muchas preguntas, ¿no? Respecto a la figura del almirante en retiro, Alberto Soto, cuáles van a ser las facultades en su cargo, ¿no? Para liderar este plan presidencial y también lo de las zanjas, porque se ha dicho que ya existen, cómo va a cambiar, qué es lo que hay de novedoso en esto. Vamos después luego a entrar en detalle, alcalde. A ver, solo un paréntesis, yo hablo como alcalde de Antofagasta, sí. No soy ningún vocero del gobierno, pero ciertamente con cercanía y vamos a trabajar en forma colaborativa. Por lo tanto, la información que yo manejo es que este delegado macrozonal va a ser un enlace, un coordinador entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas que tienen que ver con el control de la frontera en las regiones de Arique, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y también en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública e Interior. Las medidas propuestas por el presidente Kast habían sido anunciadas durante su campaña. Para nosotros como antofagastinos son buenas noticias, porque básicamente el señor Guillermo, don Alejandro, conoce perfectamente nuestra frontera, son 700 kilómetros de pampa, a excepción de donde están los cerros, el resto es totalmente transitable. O sea, hay decenas, si no centenares de pasos irregulares o clandestinos por donde las mafias que hacen tráfico de personas,
y también de narcotráfico y otras ramas del crimen organizado, circulan con bastante libertad por la frontera. Efectivamente, en los últimos años ha habido despliegue de militares en la frontera, pero esta medida de reforzar y también de ir haciendo bloqueos en esos pasos clandestinos, me parece una muy buena noticia. Ahora, Antofagasta tiene límite con Bolivia y con Argentina. Con el lado argentino hay pasos que están habilitados, pavimentados, la verdad es fácil, solo que hay que pasar por bastante altura. Pero en general tenemos buena infraestructura. Pero hablemos de los pasos. Por la geografía se está hablando mucho de la importancia de la zanja, pero el crimen organizado tiene una habilidad enorme para ser flexible y se adapta a las circunstancias. Si alguien cruza la cordillera, no se va a detener por una zanja, se va a ir por otro lado, y son, como usted bien decía, cientos. El trabajo que se viene haciendo, porque se viene trabajando en esto, y se ha construido zanja en algunas partes, pero en general tiende a ver más con un tema tecnológico a cargo de Carabineros y la Fuerza Armada. ¿Qué evaluación se tiene de cómo ha funcionado desde el punto de vista del control fronterizo? Lo que se ha avanzado estos últimos, son como 5 o 6 años. A ver, yo creo que siempre se puede hacer más, y eso también tiene que ver también con el avance de la tecnología e incluso el abaratamiento de los costos. Yo lo veo acá en la misma Antofagasta, como hoy día son más accesibles las vigilancias no tripuladas a través de drones, que es donde yo tengo la mayor esperanza. Que efectivamente, el colocar barreras físicas duran un tiempo, después le buscan la manera de evadirlas, pero tener drones que incluso hoy día con inteligencia artificial ni siquiera tienes que tener un operador que esté al otro manejando los comandos, por decirlo así. Claro. Uno puede programar vehículos no tripulados que estén las 24/7, puedes tener varios que funcionan en turno y en relevo, con cámaras de visión nocturnas, cámaras térmicas, etcétera, que nos permitan cubrir centenares de kilómetros. Eso es efectivamente lo que necesitamos. Y diría que hoy día, respecto de años atrás, el flujo de migrantes por la frontera, particularmente el flujo de venezolanos por la frontera, ha bajado, pero una de las preocupaciones colaterales con esto es la permeabilidad de la frontera para el crimen organizado. Tenemos Antofagasta, por acá salen buena parte de los vehículos que se roban desde la zona centro-sur hasta el norte de Chile. ¿Cómo se llamaban esos autos? Tenían un nombre específico. Se me olvidó que era esto que... Los autos chutos. Eso, los autos chutos. Gracias, alcalde. Oiga, en su minuto hasta lo manejaban ciertas autoridades de gobierno bolivianas. Entonces, eso es que a veces uno lo termina tomando un poco medio a la broma, pero es una rama del crimen organizado gigantesca. Sí. Hoy día, con el robo de camionetas mineras desde las faenas mineras es enorme, generando grandes perjuicios, pero por sobre todo esas camionetas que salen, los vehículos y las SUV, los Jeep, los todoterrenos, finalmente los pagan con drogas y con armas. Entonces tenemos, entra droga, salen vehículos, y eso a través de una frontera que es totalmente permeable. Entonces me parece una muy buena iniciativa reforzar con tecnología, drones y visión nocturna para poder tener más controlada la frontera. Alcalde, y hoy, porque hemos visto, por lo menos acá en Santiago, y claro, han estado estas actividades especiales, no solo el mismo cambio de mando, con todo lo que implica las delegaciones internacionales, sino también la reciente visita acá en la capital de la líder opositora María Corina Machado, un gran despliegue de carabineros, incluso fuerzas especiales de carabineros que estaban, y lo da cuenta el medio, el ciudadano, haciendo control de vigilancia a la mayoría de las personas que estaban ahí, que eran migrantes, y claro, la mayoría venezolanos, ciertamente. Llevaron a 45 detenidos. No es el modelo de ICE, lo dijo en Estados Unidos, y lo dijo ayer el presidente Kast en entrevista, dijo, nosotros no vamos a entrar a la fuerza, ¿no? Pero aquí no entra nadie más, eso dijo. ¿Cómo ha sido el despliegue en la ciudad de Antofagasta en estos días iniciales, las horas, si usted quiere, del gobierno de José Antonio Kast? Porque acá en Santiago, en la capital, se ha visto un despliegue inusitado que podría ser una señal, si es que permanece en el tiempo. No, bastante, a diferencia de Santiago, en Antofagasta está más bien normal, en el sentido de abocado a las tareas habituales. El día anoche
hicimos una ronda con la delegada presidencial, hicimos un recorrido de clausura de casinos ilegales, y ciertamente que estuvimos con PDI, hicieron sus respectivos controles, pero no ha sido la misma línea aquí en Santiago con algo específico en ese tema. Perfecto. Bueno, alcalde, estamos a su disposición. Hay que poner agenda Antofagasta, es la capital minera de Chile, la capital minera del cobre en el mundo. Y por eso Calama, esta declaración en conjunto también va a tener ahí un impacto sobre todo en esa zona. Vamos a discutir. Pero está ahí todavía. Las tierras raras. Exacto. Ya, y los materiales críticos, que no son solo tierras raras. Absolutamente. Alcalde, un abrazo y suerte, por supuesto, en la gestión, y qué bueno que estén todos trabajando juntos ahí en el municipio. Así es. Muchas gracias por el contacto. Saludos. Gracias. Sacha Rasmilich, entonces alcalde de Antofagasta, nos ha acompañado esta mañana acá en Línea 1. De Evópoli, digo Evópoli porque todavía no se ha declarado, digamos, como está ahí en conversaciones si existe o no, si sobrevivió o no como partido. Vamos a una pausa, 8 en punto. Mira que estamos bien. Las 8. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana, en punto. Te invitamos a conocer la editorial Usach. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1.000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Usach. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la construcción de zanjas en la frontera norte como parte de las primeras medidas del gobierno de José Antonio Kast para frenar el ingreso irregular de migrantes, señalando que se busca cerrar una frontera totalmente porosa. En tanto, el comisionado para la macrozona norte, el almirante en retiro Alberto Soto, explicó en Iquique que la medida forma parte del plan escudo fronterizo, coordinado con el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas para reforzar la vigilancia en la frontera con Bolivia. El presidente José Antonio Kast señaló que va a evaluar otorgar indultos durante su gobierno, incluido casos de funcionarios policiales en prisión que hayan enfrentado escenarios de violencia extrema en el marco del estallido social. En entrevista con Chilevisión afirmó que la facultad de indulto existe y que podría aplicarla en casos donde personas defendieron la patria.
El mandatario añadió que el mecanismo también podría revisarse institucionalmente, planteando que eventualmente una comisión y no solo una autoridad evalúe los antecedentes de cada caso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que el proyecto de Sala Cuna Universal no puede seguir postergándose, señalando que si el gobierno logra impulsar iniciativas prioritarias en 90 días, esa reforma también debería avanzar. La senadora de Renovación Nacional recordó que trabajó durante 7 años en la Comisión de Mujer para sacar adelante la iniciativa y planteó además la necesidad de un fast track legislativo 2.0 en materia de seguridad. A su juicio, con la derecha en Palacio de la Moneda y liderando ambas cámaras del Congreso, no hay excusas para avanzar. Chile y Estados Unidos firmaron una declaración para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras en el marco de una reunión bilateral entre el presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. El acuerdo fue suscrito por el canciller Francisco Pérez Maquena y Landau y busca fortalecer la cooperación bilateral en recursos estratégicos para la economía y la seguridad internacional. Estados Unidos autorizó temporalmente la compra de petróleo de Rusia para contener el alza de precios internacionales. La medida anunciada por el secretario del Tesoro Scott Bessent permitirá ventas y entregas a nivel mundial hasta el 11 de abril. Según la autoridad, si se levantaran plenamente las sanciones al Kremlin, cientos de millones de barriles podrían ingresar al mercado energético global. 8,5. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada. Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. Pisando huevo, estuvo bien prudente la líder opositora venezolana María Corina Machado. Ella llegó a Chile, invitada especial a la ceremonia de cambio de mando, por un simbolismo, desde luego, además premio Nobel de la Paz, podrá ser polémico, pero es el dato. Sí. Y además, porque para Chile el tema de Venezuela es crítico. Y por lo tanto, lo que ella dijera era un dato importante para incentivar a los venezolanos a regresar a Venezuela, o bien decirles cautela, esperen, las cosas no están claras. Entonces, y además, si iba a hacer un discurso ideológico, le pegó con todo al régimen. Y por ahí se contradijo, pero valoró mucho la gestión tema de derechos Chile, humanos. Sí, Chile derechos humanos. Y Boric, la política exterior de Chile. O sea, fue bien componedora. La verdad, fue prudente. Pero de esto vamos a conversar con los que saben mejor que nosotros. Exactamente. Estamos en contacto con la doctora en Gobierno y politóloga académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, de la USACH, Neida Colmenares. Doctora Colmenares, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más acá en Línea 1. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a pedir, porque se escucha un poquito de cable ahí para que se escuche más claro. Quizás será el manos libres. No, hay una interferencia ahí. Mientras arreglan un cablecito que no es chino, no es chino. Ahí, Regio, gracias. Primeras impresiones de lo que fue ayer. Bueno, cifran algunos 10.000. Cooperativa, pero Carabineros oficialmente 16.000, ¿no? Venezolanos y venezolanas, sobre todo en el Parque Bulnes y por supuesto también en el Parque Diego Almagro. O sea, toda esa zona que es muy amplia, estaba lleno. Había harta gente. Mucha gente. Impresiones generales. Y muy contenta la gente. Sí, mira, yo diría que esta concentración es la segunda más masiva de participación de venezolanos luego de la concentración que hubo en julio del 2024 fuera de la embajada venezolana con el proceso electoral. Y las estimaciones van entre 16.000, incluso alguna gente estima 20.000. Pero yo comparto con ustedes que más allá como de la estadística, yo pude estar ayer también en el evento de la concentración de venezolanos y era bien impresionante, porque algo que me llama la atención y que quisiera compartir es que la concentración de venezolanos y el discurso de María Corina incluso, ayer su puesta en escena, estuvo muy concentrado en el tema de Venezuela, en el retorno a Venezuela, en la necesidad de hacer elecciones libres, en la necesidad de que la diáspora venezolana se mantenga movilizada, porque habría que recordar que por la Constitución de Venezuela, la diáspora venezolana tiene derecho a voto.
Lo que ha ocurrido en los últimos años es que no se ha permitido la apertura del registro de actualización de domicilio y eso ha impedido que más de 4,5 millones de venezolanos puedan, de cierto, participar. Entonces creo que tiene una connotación emotiva, por supuesto, de identidad venezolana, pero también es un evento político de cara a seguir motivando un proceso electoral este año en Venezuela, con parte, ¿no es cierto?, de quienes eventualmente votarían en ese proceso. Ahora, había mucha expectativa por el efecto del discurso y la convocatoria del discurso de María Corina Machado. Coincide, entre paréntesis, en el momento que Estados Unidos reafirma que la líder de Venezuela Delcy es Rodríguez, la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez de Maduro. ¿Cómo se compatibilizó en el discurso? Porque a mí me llamó la atención este hecho de que en realidad el régimen sigue, pero esta vez sometido directamente ya a Estados Unidos sin ninguna ambigüedad. Y por otro lado, las esperanzas de que estén las condiciones para volver, porque políticamente a ella le conviene que vuelvan la diáspora, que todos los venezolanos ojalá volvieran a Venezuela, pero ¿están en condiciones? Segundo, ¿en qué términos van a migrar? ¿Cómo dejan los países de origen? Hay una serie de problemas. Lo cierto es que el mensaje era, vuelvan o esperen. Eso era lo único margen que ella tenía. ¿Cómo manejó ese dilema? Yo creo, Alejandro, que hay dos cosas. Lo primero, respecto a la diáspora, yo creo que la diáspora tiene una participación política importante, no solamente porque logra impactar en la política local de los países, sobre todo en los países que concentran la diáspora. O sea, ayer fue una noticia y hoy también lo estamos viendo, la concentración de María Corina Machado. No solo por el tema Venezuela, sino porque es raro en los tiempos que corren observar un político, una política que tiene ese nivel de convocatoria, digamos. No es algo que hoy en día nosotros en la ciencia política y en las movilizaciones de masa sea frecuente. Entonces, un liderazgo que queda reafirmado, y para María Corina Machado y su equipo, la masiva convocatoria de la diáspora venezolana en Chile como uno de los primeros eventos con la diáspora a nivel internacional era un hecho político muy importante. Y tenía mucha expectativa también en los equipos políticos porque a nivel internacional, bueno, ustedes estarán haciendo seguimiento, hay múltiples lecturas respecto a lo que debe ser una transición en Venezuela y a lo que posiblemente podría ser la participación de María Corina Machado, sobre todo en la oposición, en ese proceso. Entonces, la movilización de ayer y toda la agenda reafirma su liderazgo internacional. La diáspora venezolana, esta idea del retorno masivo, algunos estudios, algunas encuestas que hemos empezado a ver de algunos observatorios y poder revisar, lo que están mostrando los datos es que no hay una percepción en la diáspora venezolana de un retorno masivo en el corto plazo. O sea, al menos las primeras investigaciones, exploratorias a través de encuestas muestran esos datos. Lo que sí hay es un gran interés de la diáspora venezolana en observar el proceso en Venezuela y participar políticamente. Por lo tanto, el apoyo de la diáspora María Corina no es políticamente determinante en que la gente vuelva a Venezuela en lo inmediato, sino es el voto que puede tener María Corina en un proceso electoral donde uno entendería que más allá de lo que reafirma Estados Unidos y las eventuales candidaturas de la oposición que pudieran surgir en ese proceso, ella tendría derecho a participar como una candidata y por supuesto que en ese sentido el voto de la diáspora es importante. Entonces eso es como un primer elemento y la diáspora es importante no solo por ese retorno, digamos, sino por este hecho que acabo de explicar. Y lo otro sobre Delcy Rodríguez, nosotros hemos visto en estos 2 meses y medio que parecen eternos también, ¿no? Parece que a veces fue hace mucho tiempo, sí. Pero esto fue el 3 de enero. Exacto. Varias declaraciones de Estados Unidos que ratifican a Delcy Rodríguez, la última declaración como líder, digamos, de Venezuela, pero en un contexto particular. O sea, Estados Unidos lo que ha hecho es que ella lidera el proceso, de la jefa, digamos, de gobierno en Venezuela, un gobierno tutelado en este momento. Y eso es una situación que ya de algunos actores de la oposición empiezan yo creo que a señalar con más fuerza el interés por hacer un proceso de elecciones en Venezuela y que el liderazgo sea elegido por los venezolanos. Y si los venezolanos eligen a una persona del sector del chavismo, que yo no creo que eso ocurra, lo importante es que eso fuera un proceso democrático. Insisto, yo no creo que eso pueda ocurrir o sea viable en el corto y mediano plazo. Entonces, claro, la lectura particularmente que yo tengo es que Delcy Rodríguez está absolutamente tutelada y haciendo lo que dice Estados Unidos, que se tiene que hacer, pero entre medio ocurren cosas, ¿no?, que son muy disonantes. Estados Unidos hace esta declaración, pero se reúne con María Corina Machado hace 1 semana y media, también en Washington, una reunión de 2 horas. Vemos también que María Corina Machado ayer lo dijo en distintos espacios,
que luego de Chile ella regresa a Venezuela en el marco de un acuerdo con los aliados. Trump le aconsejó a Machado, de hecho, no regresar a Venezuela todavía, algo que informa, de hecho, New York Times y otros medios. Quisiera también ahondar, Neida, en el tema de cómo recomponer en esta situación con Delcy Rodríguez, ratificada por el propio Trump, como bien señalabas, como única jefa de Estado hasta el momento, donde además el petróleo fluye, así que muy conveniente para Trump. Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela bajo este nuevo gobierno, y donde vemos también algunas señales que van por otra arista, pero también tiene obviamente su, más que simbolismo, su lectura política, porque estamos hablando que también de otra persona opositora cuando hablamos del asesinato de Ronald Ojeda, donde el fiscal Valencia ya viajó a Estados Unidos para conversar la eventualidad de entrevistar a Maduro por este crimen. Entonces aquí, claro, se están conjugando acercamientos, pero evidentemente aún no sabemos la fórmula con esta figura que ha impuesto Donald Trump. Bueno, yo lo primero es que lo que tú señalas es muy importante. Yo creo que hay que destacar el rol del Ministerio Público, de la institucionalidad de justicia en Chile. Esto es una cuestión que más allá de lo político es de reconocimiento. O sea, el Ministerio Público ha tenido una actuación impecable en la investigación y en lo que ha procedido. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista da mucha tranquilidad también la institucionalidad de justicia en Chile. Para el punto de vista político, yo creo que lo de ayer es claro que José Antonio Kast y el nuevo gobierno que asume en Chile está alineado con María Corina Machado. A mí me parece que eso es bastante claro. No solamente, no por la concentración de personas venezolanas, porque insisto que en la concentración de personas venezolanas incluso vimos que no hubo participación, como ha habido en otros eventos de la diáspora venezolana, de representantes de partidos políticos. Se concentró mucho en el discurso de Venezuela, proceso de transición. Fue muy centrado en María Corina Machado y el discurso de la situación interna de Venezuela. Pero a lo largo del día y del día anterior en la toma de posesión, fue muy evidente el acercamiento de las figuras políticas, digamos, hoy en día oficialistas con María Corina Machado. Por lo tanto, uno interpreta que la posición de Chile en ese sentido con el nuevo presidente es apoyar a María Corina Machado como la líder de la oposición. Y en paralelo también creo que, es lo que visualizo por lo que he estado observando en el proceso, que nosotros prontamente vamos a ver la reactivación de los consulados de Venezuela en distintos países del mundo. Y eso no pasa por una decisión de Delcy Rodríguez, la verdad, eso pasa una decisión de Estados Unidos. Y incluso para este discurso antimigrante, del retorno, el corredor humanitario, regularización o no regularización, una cosa que es absolutamente imperativa es la reactivación de las relaciones diplomáticas y los consulados de los venezolanos. Hoy en día ni siquiera los venezolanos que quieran salir de Chile podrían hacerlo, o de Argentina, porque esas personas no tienen pasaporte vigente, digamos. Entonces hay un tema muy crítico en ese sentido. Pero a mí, para concluir, me parece que lo que vimos ayer fue un despliegue del sector oficialista también, dando todo tipo de señal, ¿no es cierto? Desborde. Y de apoyo, desborde, diputados y senadores en la entrega de las llaves a María Corina de la ciudad de Santiago. Vimos muchas fotografías de personeros políticos con María Corina en la Cena de la Moneda, etcétera. Entonces me parece que ahí de alguna manera también es consistente, ¿no?, con lo que antes era la oposición y que ahora es el sector oficialista en Chile, con el liderazgo. Pero yo creo que para ella su visita a Chile fue muy positiva desde el punto de vista del posicionamiento internacional. Uno mira también hoy las redes sociales y algunos medios internacionales, hay mucha publicación y mucha referencia a la visita de María Corina en Chile, ¿no? Porque tampoco es frecuente ver a los migrantes movilizados políticamente. Sí. Digamos, en general lo que tiende a ocurrir y lo que muestran los estudios es que la población migrante, por el contrario, está despolitizada, está al margen de los procesos políticos electorales. Entonces la diáspora venezolana también tiene esta característica, que no la convoca ni siquiera el partido de María Corina, un partido, es un fenómeno que... ¿Eso se da en todas partes o en Chile en particular, perdón? Yo diría que realmente Chile, el caso de la Florida y el caso de Madrid en España más recientemente, a pesar de que Perú y Colombia también concentran la mayoría de la diáspora, pero Chile, Madrid y el caso de la Florida son los tres centros que yo te diría que tiene más, no solamente movilización política, sino organización política de la diáspora venezolana. Organización que entre sí no necesariamente está totalmente unificada, claro.
digamos, porque nosotros no vimos a los representantes de los partidos políticos venezolanos todos ayer en la tarima con María Corina, vimos solamente al partido de María Corina, ¿no? También hubiese sido deseable ver a los diferentes liderazgos políticos de la diáspora venezolana en esa tarima acompañándola. Por lo tanto, también ella es un fenómeno en sí misma que logra movilizar a la diáspora venezolana, y eso también es muy interesante, digamos, de analizar como un comportamiento atípico, distinto de lo que nosotros veíamos de la diáspora venezolana. Y quisiera resaltar, como les dije, estuve ayer en la concentración, estuve como mirando el proceso, y me pareció muy bonito también los aprendizajes que se han producido. No sé si ustedes han visto que hubo gente venezolana que se quedó al final en la organización, el parque quedó muy limpio, Buenísimo. no hubo ventas de alcohol como en otras ocasiones, también hubo una preocupación, creo yo, por la organización de cuidar las formas y los espacios públicos, que es muy importante en los tiempos que corren, ¿no? Sí. En la relación entre nadie los rayó los Totalmente. muros ni dejó... Muy buena señal. Mi balance, hasta en ese aspecto, mi balance es muy positivo. Y lo último, lo que ustedes señalaron. También me parece adecuado que María Corina Machado haya hecho en sus declaraciones mención al presidente Boric, porque efectivamente el presidente Boric fue el primer presidente en América Latina, ¿cierto? Cuando hubo el fraude electoral, que se pronunció contundentemente rechazando el fraude electoral en Venezuela. Y eso también me parece que es importante en relación a los vínculos que ella intenta establecer con los distintos sectores políticos. Y justamente un reconocimiento justo para el presidente Boric, que tuvo ese proceder en un momento crítico. Y la defensa de los Ahora, derechos humanos. Sí, ahora hay un detalle fino, de política fina. Estados Unidos lo que le interesa es la estabilidad, la gobernabilidad en Venezuela va a ser su negocio, que es el petróleo. María Corina Machado le desestabiliza en parte, porque al obligar a un proceso electoral entra a cuestionar al régimen chavista, que es el que sigue intacto administrando, tutelado, pero está ahí. Daisy Rodríguez está allí, es la que reconoce a Estados Unidos. Y por otro lado juega con María Corina Machado como una figura que pudiera ser a futuro, que vuelva más adelante. O sea, Estados Unidos no está con María Corina Machado, está con Rodríguez y con la cúpula del chavismo. ¿Cómo va a volver la gente con confianza a Venezuela si ve que, salvo Maduro, todos los demás están ahí instalados en los cargos de gobierno? Yo creo, lo que señalaba de los estudios hace unos minutos atrás, los pocos que tenemos, algunos sondeos, más que estudios, algunos sondeos, y uno conversando, digamos, con la diáspora venezolana, yo, Alejandro, no tengo la impresión, y aquí no hablo como académica, sino, digamos, como una persona activa en la comunidad venezolana de la diáspora en Chile, no tengo la impresión, porque a mí la gente lo que me dice no es que va a regresar en lo inmediato. Sí. Hay una situación crítica en las personas que están irregulares, y eso es otra situación que por la fuerza de los hechos dicen, obviamente volveré, no tengo documentación. Y volveré con apoyo, ¿no? Porque no tengo económicamente cómo volver. Pero en general, esta diáspora venezolana que necesita el país, Venezuela, para la reactivación de su economía, de su academia, etcétera, hoy en día yo no percibo que los venezolanos estén en una situación de volvemos mañana. Está muy expectante y apoyando a María Corina Machado. Es cierto lo que tú señalas, que la situación, este tutelaje, digamos, de Estados Unidos es una situación que debe resolverse, porque si no estaríamos entonces en un sistema una Venezuela que no retoma la democracia. Pero Estados Unidos es ambivalente en sus mensajes. O sea, ratifica a Delcy, pero se reúne con María Corina Machado. Ratifica a Delcy, pero los republicanos, incluso los demócratas, se reúnen con María Corina Machado. Y María Corina Machado y sus equipos confirman que hay conversaciones andando para su regreso. El regreso de María Corina Machado a Venezuela significa políticamente la reactivación de la oposición venezolana. También hay que decir que yo no creo, yo lo he dicho en varias oportunidades, para mí el chavismo no está intacto. Cuando uno ve lo que está pasando en Venezuela, ya el Foro Penal Internacional ha señalado que hay 500 y tantas personas detenidas todavía, es un número importante, pero estamos hablando de que hace 3 meses atrás teníamos más de 1.000 presos políticos. Han salido liderazgos políticos importantes en Venezuela, que están en Venezuela y que empiezan a movilizarse. Vemos también a los centros de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, las federaciones de las regiones, en una posición activa. Vemos un movimiento de los presos políticos un poco también activándose. Entonces, en Venezuela, cosas que eran impensables, porque hace 3 meses atrás enviar un WhatsApp era un delito de terrorismo de Estado, que suponía privación de libertad. Entonces, yo creo que igual en Venezuela están pasando cosas.
aparecen nombres de otros candidatos de oposición, ¿no? Empiezan Sí. a aparecer esos elementos, no solo María Corina. Pero me parece que es muy interesante tu análisis porque efectivamente María Corina desestabiliza un poco esta, digamos, idea de Delcy Rodríguez, pero es un Delcy Rodríguez que no sabemos para dónde va, porque Delcy Rodríguez es una transición y la pregunta es, bueno, ¿cuándo empieza la fase 3, no? Y en la Sí. fase 3 es muy difícil sostener a Delcy Rodríguez como una candidata, digamos, de un régimen. Obvio. Está cuestionado por la Corte Penal Internacional de la Violación de los Derechos Humanos. Que hoy en día no Antes tiene... que se nos vaya el tiempo, te quiero hacer una última consulta que se refiere a Chile. El presidente Kast dijo 3 meses para que se devuelvan a su país. Los 90 días. Los 90 días. Y se habló de un callejón humanitario que ya no es viable, pero que hay gente que ni siquiera, sobre todo los que están en situación irregular, no tienen pasaporte, no tienen dónde hacer los trámites, aunque los pusieran en la frontera, cómo entran a Venezuela, cómo allá van a ser recibidos en el mercado laboral. Es muy difícil todo esto. Se está conversando por la diáspora venezolana con el gobierno acerca de mecanismos que incentiven un retorno ordenado y seguro para los que quieran volver, aunque yo creo que la mayoría ya no va a poder volver porque ya ha pasado los años, se instaló en Chile y a muchos les ha ido estupendamente bien. Le echaron raíces acá, claro. Claro, los hijos son chilenos, van a colegios en Chile. El presidente Kast, cuando estaba candidato, hablaba de un corredor humanitario y la verdad es que algunos académicos incluso hicieron, digamos, precisión técnica. Y lo que hablaba era de un corredor de retorno forzado. Eso es muy distinto Sí. a un corredor humanitario. Ahora, eso es inviable. Y lo hemos venido diciendo desde la academia, es inviable. No solamente por los temas de documentación, sino por toda la articulación de cooperación internacional que se necesitaría y por lo que tú señalas. Hoy en día en Venezuela hay más inflación, o sea, la economía no se ha estabilizado, hay inestabilidad política todavía. O sea, también pensemos que Venezuela es un proceso que psicológicamente ha afectado a muchísimas personas en el país. Hay gente que todavía no sale a manifestar porque estos son procesos humanos que requieren tiempo, ¿no? La seguridad de las personas para poder salir a defender o pedir sus derechos. Yo lo dije en su momento y lo sostengo ahora. Yo creo que eso fue parte de una promesa que se enmarca en un populismo electoral que no se va a cumplir y que por tanto en sus adherentes puede generar frustración, pero que además ha hecho un daño tremendo, porque ha generado una expectativa negativa que lo que hace es aumentar los niveles de xenofobia en Chile, que son bastante preocupantes y así lo muestran los estudios. Yo creo que Chile tiene que entender, ayer estuve en una defensa de un trabajo de una tesista muy bonito, que hacía un trabajo sobre migración y entorno local, municipio, y alguien hablaba de la ola migratoria. Y yo le decía, Chile no atraviesa una ola migratoria, Chile atravesó olas migratorias, Chile experimenta un cambio cultural. Cerca del 10% de la población en Chile es migrante, entonces el país tiene, ¿no es cierto?, y los actores políticos que entender que hubo un cambio sociocultural y demográfico en el país y que la política pública en un ámbito de la migración tiene que ver con un retorno. ¿Qué duda cabe, no? De venezolanos, sobre todo en situación irregular. Pero la idea de que las personas venezolanas van a irse de Chile o de donde está la diáspora de forma masiva, como tú bien lo señalas, eso es algo que no tiene ninguna viabilidad técnica, pero tampoco política. Entonces, distrae realmente la conversación de la política pública hacia dónde deben ir los esfuerzos reales con base a la evidencia. Neida, por último, ya que tú estuviste en la masiva concentración, ¿no?, con la visita de María Corina Machado, tanto en el Paseo Bulnes como hasta el Parque Almagro, ¿viste algún dispositivo de carabineros, sobre todo fuerzas especiales de carabineros? Vi unas fotografías a primera hora de un medio que daba cuenta de que estaban haciendo control de identidad, sobre todo a las personas que lo eran asistentes, que en su mayoría eran migrantes, además venezolanos, y que se llevaron incluso 45 detenidos por la situación irregular, o sea, como una suerte de ICE, pero de bajo perfil, sin la fuerza, digamos, bruta, la violencia que hemos visto en Estados Unidos. Mira, yo sí vi, a diferencia de otras concentraciones, presencia policial y me llamó la atención mayor a otros momentos. La verdad es que también yo en su momento me pareció, porque habíamos visto también un despliegue de seguridad importante en Santiago por muchas figuras políticas, representantes que estaban visitando el país. Yo no vi ningún control migratorio, pero sí esta mañana estuve como chequeando las cuentas de los organizadores del evento, porque bueno, me parecería que si eso ocurrió, uno lo que esperaría es que los organizadores del evento lo denuncien
porque sería un hecho muy grave, ¿no? Algo de ese tipo. Yo ayer no lo vi, la verdad, sí vi un control policial, pero no observé y nadie me comentó de las personas que estuvimos ahí que hubiesen sido sujetos de algún tipo de control. Pero digo, hay que esperar una información oficial por parte del equipo organizador del evento. Sí, y hay que chequear, por supuesto, sin duda. Bueno, muchas gracias Neida Colmenares, doctora en Gobierno, politóloga y académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por tu análisis. A usted. Profesora, muchísimas gracias, doctora. Chao. Porque ya es doctora, experta, sí, doctora en Colmenares. Gobierno y politóloga. Exacto. Y además académica aquí de la USACH, que es importante, tiene unos núcleos intelectuales brillantes. Sí, muy buenos voceros. Vamos a la pausa 8:29. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces. Recuerdos. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades e su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Um viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiência vibrante, diversa e profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas e los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio USACH.
En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Es la economía y algo más, decía un eslogan en la época de Idiota. ¿No? Sí, Estúpido. porque Bush estaba muy preocupado, Bush padre del mundo, y perdió la elección porque el tema de los americanos es la economía. Bueno, en Chile uno de los problemas principales, y donde se ha definido el gobierno, es en economía y donde la gente piensa que tiene mayores posibilidades de éxito, pero tiene muchas urgencias. Se encuentra con un país con fuerte déficit fiscal, con alto desempleo, ¿no? Y además con un escenario internacional extremadamente complejo. De todo esto vamos a conversar con nuestro invitado de esta mañana. Orlando Balboa, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de nuestra Casa de Estudio, la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Economía de la Vanderbilt University en Estados Unidos, que me aclaraba que en Vanderbilt no era un personaje alemán, sino de Países Bajos. No sé si específicamente holandés también, Son hijos de descendientes de profesor. Holandeses, digamos, claro, que llegaron... ¿Ya? La primera ola en Estados Unidos eran principalmente europeos, digamos. Sí, claro. Pues llegaron asiáticos y latinos, digamos. Algo que se le olvida a Donald Trump, ¿no? De repente, Estados Unidos es hijo de las migraciones. Cuando quiere nomás se acuerda de ese antecedente histórico. Sí. Vamos acá al país. Padres y antecedentes también fueron migrantes, pero sí, la claro. gente es un poquito así. Bueno, su esposa también. Vamos a materia. Profesor Balboa, el momento es muy crítico, como digo, porque hay problemas internos y el escenario internacional. Y estábamos conversando con Daniela sobre el tema internacional. Exacto. Entonces, desde ahí, primero vamos a despejar, porque no tenemos muchos antecedentes respecto a este anuncio. Todavía no es un acuerdo, despejemos este tema, no es un acuerdo, pero es una declaración conjunta que hace Estados Unidos con Chile ahora. O sea, muy reciente, para hacer consultas sobre el tema de justamente estos materiales críticos, que estamos hablando ahí, por supuesto, de minerales, tierras raras, que son absolutamente indispensables para todas las nuevas tecnologías y, como lo dijo Estados Unidos, vitales para su subsistencia, porque señalaron además en este reordenamiento mundial necesitan a sus aliados. Y parece que Chile podría ser uno de los aliados si es que firman, que todo apunta a eso. No tenemos mayores antecedentes, no es un acuerdo aún, pero preocupa sobre todo en términos políticos y soberanos. ¿Cómo lo ve? Así en términos, porque estamos en los titulares. Buenos días a los auditores de... Pues ya nos saluda. A Daniela y a Alejandro, y darles las gracias por invitarme. Mira, yo creo que hay que hablar sobre el contexto internacional, digamos, la importancia que ha tenido China, digamos, en el contexto mundial. China lleva avanzando en la tecnología por mucho tiempo, digamos. Y ha sido un pilar de la política económica que ha sido liderado por el Estado. Y esto ha generado problemas o preocupación principalmente de Europa y Estados Unidos, digamos. Y no es solamente con Trump, digamos. Biden también ha mostrado, digamos, cierta preocupación, digamos, de esta instalación de China, digamos, como una potencia que busca básicamente desplazar al resto del mundo, digamos. Y aquí perfectamente cabe el tema de las tierras raras y los minerales, que son clave en el desarrollo de la tecnología y la industria de la defensa. Entonces, dado además un contexto geopolítico de donde Donald Trump tiene esta doctrina Don't Road, ¿no es cierto?, de que aquí no se metan conmigo porque este es mi territorio, digamos. Patio trasero, lamentablemente. Entonces, probablemente mucho de esta discusión, ¿no es cierto?, que ha surgido en las tierras raras y interés, digamos, sobre todo en América Latina, donde también hay una parte importante de reservas de este tipo. Además, en Groenlandia también, ¿se acuerdan esto del interés de Donald Trump, digamos, y de Estados Unidos por evitar que China tome el control, digamos, completo prácticamente de las tierras raras
que podría afectar su industria de armamento. Que es el primer productor, o sea, tiene las principales reservas de tierras raras en el mundo. Sí, pero preocupa Según dice. respecto a nuestro país, que es chiquitito, que es mediano, por las señales también ideológicas afines que ha mostrado antes de ser presidente José Antonio Kast respecto a Donald Trump, porque insisto, no es cualquier Estados Unidos, independiente de los otros antecedentes también imperialistas. Pero mira, yo creo que el gobierno de Kast, que está recién instalándose, ¿no es cierto?, se encuentra con un contexto geopolítico bien complejo, ¿no es cierto? Por un lado, China, ustedes saben que China y Estados Unidos son los grandes socios comerciales de Chile, digamos, sí. Y también, además, también tiene mucho inversión extranjera directa, ¿no es cierto? No estamos hablando de inversión de portafolio, hasta que compramos activos, sino simplemente tiene que ver con la instalación de empresas, ¿no es cierto?, filiales de empresas chinas o tomas de control de empresas. Entonces, es complejo porque recibe presiones, por un lado, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y Donald Trump, donde evidentemente Kast tiene cierta afinidad filosófica, ideológica, digamos. Filosófica mucho, bueno. Claro, pero tiene ideas filosóficas que comparten, ¿te das cuenta, no? Y por otro lado, China, que es un socio comercial y que también tiene interés en los empresarios chilenos, ¿no es cierto? Tampoco podemos estar molestando a este, ¿no es cierto?, dragón chino, ¿no es cierto? Mientras el águila americana también nos empieza a picotear, ¿te das cuenta? Entonces, dos monstruos. Entonces, yo creo que está haciendo cierto guiño de ojo, digamos, Kast, de acercarse a Estados Unidos y lograr materializar inversiones, digamos, o acuerdos, ¿no es cierto?, que impliquen, por un lado, la llegada de inversión extranjera directa, pero también tiene esos efectos sobre el empleo y sobre una serie de industrias relacionadas, sobre todo con la minería. Tú sabes que no es solamente la minería, digamos, sino serie de proveedores, claro, que la industria que para lo que llamamos como una red, ¿te das cuenta? No es como una red, es una red que se ve beneficiado también en términos de empleo, negocio, oportunidades de negocio, y yo creo que eso por un lado. También tenemos el tema de que dentro de la agenda de Kast estaba el tema del déficit fiscal, ¿no es cierto? Sí. Y este ahorro de $6.000 millones que quería hacer prácticamente en 18 meses, que dado el escenario que nos relataba Alejandro, es bien complejo, ¿cierto? No sabemos, hay mucha incertidumbre porque no se sabe cuánto va a durar realmente el conflicto con Irán, más allá que Donald Trump dice que estamos ganando, y es complejo, y eso se puede traducir en algún momento en un ciclo recesivo, digamos. Sí. Profesor, para cerrar esta primera parte que nos inquietó, nosotros tenemos conciencia de que estamos en un mundo que nos van a presionar por todos lados. Pero como decía Lord Palmerston, que yo lo he mencionado en muchas oportunidades aquí, primer ministro británico, la reina Victoria, en el apogeo del imperialismo inglés, bueno, decía, Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos perpetuos, solo tiene intereses permanentes y perpetuos. Ese pragmatismo es lo que a nosotros nos interesa. Tenemos que manejar con cuidado la relación con Estados Unidos y Europa, sin duda. En menor medida América Latina, que también existe, y cada peso es importante. Pero el futuro está en Asia. Allá está más del 55% del comercio. No es solo China, el potencial de Japón, de la India, Vietnam, que viene con mucha fuerza, Indonesia. Bueno, en ese mundo está el futuro. Y la campaña tecnológica del Asia supera, pero de largo, a Estados Unidos, menos a Europa. Europa está más competitiva, pero Estados Unidos se está quedando atrás. Entonces es como la potencia, que va a seguir siendo potencia, que es la primera potencia militar del mundo todavía, pero va a la baja. Mirado a largo plazo, nosotros tenemos que mirar a todos los continentes, pero el Asia que la lleva. ¿Cómo puede incidir un tratado de este tipo si se maneja como dándole a Estados Unidos el privilegio de las áreas estratégicas, donde está perdiendo la carrera, y dejar los puros molchinos al lado que la lleva? Claro, ahí está el tema de, es como si Donald Trump tuviera que estar ni muy cerca ni muy lejos, ¿no es cierto? O sea, tampoco pues, y China pasa lo mismo, te das cuenta, ¿no? Sí. O sea, es difícil para Chile, el gobierno de Kast, sobre todo que Chile tiene esto de la PEC y tuvo un acercamiento con Asia, digamos, porque es un gran mercado, te das cuenta, ¿no? Y puede ocurrir que los chinos, el gobierno chino, ¿no es cierto?, muestre su malestar y decida desviar sus decisiones de inversión, digamos. Bueno, Puerto Chancay a Perú.
A Perú, exactamente, te das cuenta, ¿no? Tú sabes que muchas de las inversiones de las empresas chinas son financiadas por bancos chinos, digamos, y detrás de los bancos chinos está el gobierno de China, te das cuenta, ¿no? Entonces, eso perjudicaría un poco a Chile, además su imagen también se vería un poco perjudicada si nosotros cerramos la puerta completamente al Asia. Además que está el tema tecnológico, la fibra óptica, es más importante de lo que parece, porque la economía moderna pasa por todas estas plataformas digitales. El que no lo entienda está perdido. Y ya Estados Unidos nos ha bajado varios proyectos estratégicos en área tecnológica, en astronomía, ahora el tema de la fibra óptica, y entonces empieza a influir en nuestra soberanía. Ese es el problema con Trump, que él abrazó el oso, pero te hundes con él. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, ese es un desafío. Dejémoselo. Presidente Kass yo creo que ni mencionó este tema, y cuando le hablaron de cable, la fibra óptica con China, le pasó por un oído y le salió por otro, porque yo creo que ni siquiera se dio cuenta de la importancia que tenía. Claro. Sí, así que entre tantas cosas pasó de largo. Vamos al tema hoy económico. Sí. ¿Cómo aprieta el gobierno sin generar respuestas políticas? Empieza a suprimir programas sociales y no en 3 meses, en 1 puede tener ya otro Y solo escenario. agrego que eso bajo el alero de los decretos que tienen injerencia en esta materia, en la inversión, por supuesto, país, y por supuesto también en las arcas fiscales. Por un lado, la permisología y las auditorías de los recursos públicos, que es algo que no es que no se haga, pero aquí parece que también quieren mandar una señal política. A la vez que quieren hacer un recorte, como tú también recordabas el día de ayer, Ale, del 3% en todas las carteras. Parejito, transversalmente. Y usted lo señalaba, profesor Balboa, en relación además con este déficit fiscal, que ellos mismos, no solo el Consejo, ¿no? Dicen que era más de lo esperado y pretenden crecer en un 4%. Mira, yo creo que en general tiene que haber cierto pragmatismo. O sea, hay una preocupación creciente de los economistas por este alza del déficit fiscal y el impacto que tiene eso sobre la deuda, ¿te das cuenta, no? Sí. Y también las clasificadoras de riesgo, como Moody's, también han alertado sobre el tema fiscal en Chile. Pero ahí la pregunta es que es el típico, que uno dice, el endiablado del área chica. Entonces, cuando tú tienes que empezar a recortar gastos, hay que ser súper cuidadoso, porque uno, lo que te muestra la evidencia, esto pasó mucho en Grecia con los ajustes, cuando vino la crisis y la deuda en el 2010, digamos, los programas sociales son los primeros que se resienten, ¿te das cuenta, no? Sí. Y eso por un lado, ya. Lo otro es que esto, o sea, ¿por qué? Porque los gastos fiscales, además, incluso si tú no recortas programas sociales, puedes deteriorar la calidad de esto, de la ayuda al Estado, porque significa recortes de ministerio que al final terminan a la larga reduciendo la calidad. Esto Banerjee y Duflo lo explican muy bien en las reformas que hicieron algunos estados en Norteamérica de reducir los gastos que repercutieron en la calidad de vida de ciudadanos que dependen de la ayuda del Estado. Básicamente porque tú reduces la calidad, ¿te das cuenta, no? Es que eso es otro riesgo, ¿no es cierto? Argentina. Y lo otro es el tema de los ingresos, ¿no es cierto? Cómo lograr incrementar los ingresos, ¿no es cierto? Pero a la vez, ¿no es cierto? Sabiendo que los ingresos fiscales provienen principalmente de los impuestos, ¿no es cierto? El IVA, exacto, el primero y segunda categoría. Exacto. Claro. Entonces ahí surge otro problema, que tampoco la evidencia del caso de Trump es emblemático, digamos, cómo las reducciones de impuestos incrementaron el déficit fiscal. Trump lo que hizo en parte fue que, como aumentó los aranceles, evitó que este déficit fiscal que lo tiene ahora, digamos, no creciera de manera sustancial, digamos, pero sí hay una preocupación. Entonces, no queda claro, digamos, cuál va a ser realmente el impacto. Da la sensación de que puede correr un riesgo de incrementar el déficit, digamos, más allá que tú quieras generar empleo, porque generalmente las reformas que buscan reducir los impuestos a las empresas también pero tienden a... Pero como economista lee, digamos, estas señales o estos anuncios como coherentes o como contradictorios a propósito del análisis y la comparación con Estados Unidos. Lo que pasa es que tú usas un instrumento, o digamos dos, que es el política fiscal, ¿no es cierto?, gasto e ingreso, pero tienes una serie de restricciones, tienes un contexto externo que ha cambiado. Tienes el tema del empleo, ¿no es cierto?, que hablábamos sobre las altas tasas de empleo, la informalidad en el mercado laboral. La informalidad. Por eso que está el ministro, ¿no es cierto?, Rau, viendo cómo poder hacer algún tipo de reformas, digamos, y tal tema social. Y las 40 horas dicen que exacto, van a revisarla.
Yo no hago así, pero pienso en los otros, porque nosotros no tenemos como funcionarios públicos ese... 40 horas. No diría beneficio, pero esa... ¿cómo le ¿Pero diría? por dónde? Ley. A ver, seamos prácticos. El gobierno quiere bajar los impuestos porque cree que si bajan los Reactiva. impuestos van a invertir más. Históricamente, ¿pasa eso cuando bajan los impuestos? ¿Se invierte más por el sector privado? O sea, mira, lo que pasa es que eso viene de la época que se llama de Reaganomics, no sé si se acuerdan, que es un término que se aplicó acerca de las políticas económicas de Reagan, Thatcher, ¿no es cierto?, lo llamado neoliberalismo, ¿no es cierto?, o lo que se llama la economía del lado de la oferta, ¿no es cierto?, Sí. bajar los impuestos para promover la actividad económica, ¿no es cierto?, la inversión, como tú dices, Claro. ¿no es cierto?, el empleo, ¿no es cierto?, y eso a la larga iba a compensar en parte las pérdidas, esa famosa curva del Laffer, que para mí es una cosa más bien teórica, para un interés teórico, pero la evidencia muestra que es bien complejo y muchas veces termina provocando reducciones en los ingresos del gobierno, digamos, y tiende a incrementar también el déficit, porque la pregunta es cuánto tú tienes que reducir de gasto, digamos, dado cierta Menos proyección de ingresos. ingresos, que es una también las cosas que le criticaron al ministro Grau de esta sobreestimación de los Sí. ingresos, ¿no es Sí. cierto? Y además con un escenario externo que es cambiante y que se puede deteriorar, digamos. Ahora, si se bajaran los impuestos, se redujera el 3%, tenemos convulsión en Chile. Claro, porque los ahí, dos juntos no resiste. bueno, de hecho, además que también está al lado de qué programas, porque hay programas que a lo mejor están mal evaluados o tienen problemas, pero la pregunta es si tú deberías quizás modificar los programas más que eliminarlos, porque hay grupos de interés también y grupos que dependen socialmente de estos programas, ¿no es cierto? Entonces tú llegas y lo cortas y puedes generar un problema social, digamos, que es lo que te comentaba, que Banerjee, Duflo, ellos lo relatan en el caso de algunas reformas de tributarias que hicieron Estados norteamericanos. Estados Unidos tiene impuestos estatales, digamos, y con eso financian parte de su gasto. Entonces, si tú tienes caídas en los ingresos, puede significar menor financiamiento o reducción de gasto que puede repercutir, digamos, en familias, ¿no es cierto?, o comunidades que dependen muchas veces de manera importante de la ayuda social del Estado. Cuéntame. Sí, bueno, un poco en la misma línea de casi todos los presidentes de la ultraderecha de achicar el Estado, pero vamos a ver cuánto resiste a propósito de las y los funcionarios públicos, de las y los ministerios con este porcentaje transversal, como señalábamos. Y yo escuchaba al presidente Kast anoche en una entrevista, aludía a cosas que no digo que sean menor, pero porque ha hecho mucho énfasis en la ciudadanía también, ¿no? De pagar el metro, de no evadir, ¿no? Y de pagar, pero nada habla de las empresas que también eluden, bueno, reforma tributaria, ya sabemos. Entonces, en ese sentido, de repente se apelan a comillas, minucias que son más populistas que efectistas, o efectivas, más bien. Sí, puede ser. Mira, yo creo que es importante que no solo la percepción de la gente de que el nuevo gobierno quiere como apretar al ciudadano común y bueno, ¿y qué hay de las empresas? Porque la gente claro. muchas veces se queda, que es una de las razones del estallido social, ¿no es cierto? Esta sensación de abuso de parte de la élite, digamos, ¿no es cierto? Abuso y desigualdad. Exacto, entonces el trato desigual, porque a mí, gente que yo robé una galleta, un pollo y me condenan, no sé, 5 o 6 años y otro, La colusión, y claro, y te estos de nombran ministro. chaqueta y corbata, ¿no es cierto? Y que roban, digamos, y que pareciera ser que no hay un castigo, digamos, Proporcional del ¿no? Estado, o sea, principalmente el gobierno, ¿no es cierto? La transparencia del gobierno, quién voy a elegir, ¿no es cierto? Además, digamos, este cuestionamiento que hizo Quirós, digamos, más allá de ser es buen economista, yo lo conozco a Quirós, me ha tocado interactuar ¿Y es muchas bueno veces. para la macro? Porque eso también... Sí, él principalmente se dedicó mucho a la macro un tiempo atrás. De hecho, él tiene un paper, y yo siempre le digo a mis colegas sobre el gasto, el tipo de cambio y el gasto fiscal, digamos, que es un discurso muy distinto al que tiene ahora, digamos. Pero claro, entonces, pero él se ha dedicado mucho al tema de como de asesoría a empresas, como una especie como de lobista. No sé si es lobista la palabra, pero en el fondo representaba muchas veces los intereses de las empresas frente claro. a los reguladores, ¿te das cuenta, no? Sí.
Ahora, hay una de las cosas que anunció, y antes que nos pille la máquina, que es súper importante, es el tema de los decretos. Firmó 6 decretos para destrabar grandes proyectos de inversión por 16.000 millones de dólares. Tenemos una eterna encrucijada en Chile entre la necesidad de evaluación de impacto ambiental con la agilidad que ese proceso tiene que tener, porque demora años, y todos los gobiernos se quejan de que no llega la inversión porque está trabado, porque nadie sabe quién corta, porque al final nadie corta y todos cortan. Es un enredo esa cuestión. Entonces, ¿cómo compatibilizar? Es posible compatibilizar procesos de evaluación de impacto ambiental en tiempo más rápido, acortarlo a 1/3 de lo que demoran hoy. No puede estar 10 años un proyecto. Claro, tú tienes, por ejemplo, todas estas entidades que se especializan en la evaluación del impacto ambiental, pero también tenías estos comités políticos, ¿no es cierto?, que al final deciden qué hacer, y ellos obviamente reciben presión en ciertos sectores, ¿te das cuenta, no? Entonces, o terminas sobrejudicializando procesos que son técnicos, digamos, porque afectan a comunidades, ¿no es cierto? Y la pregunta es si estas comunidades tienen instancias, ¿no es cierto?, de poder hacer sus descargos frente a la entidad regulatoria, digamos. Yo te diría que sí, hay cierta burocracia, ¿no es cierto? Y cuando tú judicializas excesivamente estos trámites y permisos, ¿no es cierto? Al final el inversionista que va a hacer se va a aburrir. Entonces mejor me voy la plata y me hago... Dominga todavía no se aburren. Pero bueno, tenemos que despedirnos. Orlando Balboa, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial de la FAE de la USACH, muchas gracias por habernos acompañado. Nuestro columnista también aquí de Economía, parte además de nuestra casa de estudio. Que tenga un precioso fin de semana, profesor. Igualmente, profesor muchas Balboa, gracias. Ha sido un agrado. Chao. Hasta luego, muchas gracias. 5 minutos para las 9, revisamos lo que se viene para esta jornada de viernes 13 de marzo. La agenda del día en Línea 1. A las 8:30 ya comenzó el primer consejo de gabinete del presidente José Antonio Kast. Está sucediendo, pero ahora a las 9, ¿qué sucede? Que el gobernador de Santiago, don Claudio Orrego, se reúne con el nuevo delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, exalcalde de Puente Alto. Exacto, y a la misma hora, es decir, a las 9, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, va a tener una reunión de trabajo junto a la Asociación Chilena de Municipalidades. A las 11:20, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, junto al subsecretario de Justicia, Luis Silva, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, hacen su primera visita a terreno en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Ahí se van a reunir con mujeres privadas de libertad, obviamente porque es femenino. Vamos ahora con el resultado de la pregunta del día, que decía así: María Corina Machado recibe las llaves de Santiago. A tu juicio, auditora, ¿a qué responde? Bueno, que es una señal ideológica. El alcalde, Corina Machado, se siente en parte de un mundo y piensa que da una señal con eso. Un 80% entonces dijo que era una señal ideológica, liderazgo opositor solo un 1% y mero simbolismo un 19%. Nos despedimos con agradable 16 grados, recuerda, esperando 28 para esta jornada, y nosotros esperamos aquí y ustedes en nuestra sintonía a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Ale, que tengas precioso fin de... Siempre tengo bonitos fines de semana, y los lunes, y los martes y los miércoles. Yo vivo feliz cada día. Buenísimo. Sobre todo que uno va tomando constancia que se va acabando el tiempo. Hay que aprovechar siempre, carpe diem. Siempre. Mire que cada día. Vale. Tranquilo. Sí. Nos vemos. Lo pasen lindo. Chao. Información,